La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros asistentes. No sé si nos puedan confirmar aquí por el panel de preguntas si logran ver correctamente la presentación, si el audio también es correcto para dar inicio con este webinar. Excelente, Arturo. Muchas gracias por la confirmación. Muy bien, pues muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este webinario de la marca FAC. El día de hoy, pues estaremos hablando de lo que vienen siendo los operadores corredizos, todos los equipos que manejamos aquí en Syscom de catálogo. Todas las dudas que puedan surgir, los detalles de instalación, para qué son las aplicaciones de todos estos motores, pues es de lo que estaremos hablando aquí con nuestro buen amigo Edward Cam. ¿Qué tal, Edward? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Alex? Todo bien por este lado. Gracias por acompañarnos nuevamente en estos webinarios. No, al contrario, muchas gracias por invitarnos a regresar. Excelente, pues nos quedamos contigo, Edward. No, muchísimas gracias, Alex. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de los corredizos de FAC. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es vamos a empezar dando una breve introducción de quién es FAC, claro, como fabricante. Vamos a estar viendo también la gama de soluciones de operadores corredizos que tenemos disponibles a través de Syscom para el mercado de México. Y vamos a ver brevemente un poquito acerca de cómo es la programación de las tarjetas lógicas, lo cual aplica obviamente para toda la gama de los productos de FAC. Bien, el FAC es una empresa italiana, ¿sí? que es líder desde 1965, que fue cuando nuestro fundador inició, digamos, o inventó, mejor dicho, lo que viene siendo el primer operador hidráulico para abrir un portón. Aquí, si ven el carrito de los 60s y ya ahí teníamos un subterráneo hidráulico FAC. Entonces eso fue obviamente un boom porque dijeron, bueno, ¿y cómo es que se abre y se cierra automáticamente este portón? ¿Dónde está el motor? No lo vemos. Yo quiero uno y así fue como se regó la pólvora y entonces el boom de FAC inició en los 60s, ¿no? Todo el mundo quería tener un operador FAC en su casa. ¿Por qué? Porque pues lo tenía el vecino, lo tenía la persona influyente ahí de dinero y entonces obviamente como el que pega primero pega dos veces, entonces FAC se convirtió en el líder en Europa de lo que viene siendo en cómo manejar la tecnología hidráulica y en el tema de automatismos, tanto para portones como para barreras, ¿no? Por lo tanto, una de las grandes ventajas también que hemos tenido es que tenemos una excelente relación en lo que viene siendo costo-beneficio, ya que si bien inicialmente el costo de un operador hidráulico, por decirlo así, podrá ser más alto en comparación con un electromecánico, a la larga, tomando en cuenta la vida útil y los costos de mantenimientos, obviamente un operador hidráulico FAC le saldrá al usuario muchísimo más barato que cualquier otra solución, ¿no? La empresa FAC aún y cuando somos una empresa que tiene base en Italia, pero somos una empresa global. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, nosotros tenemos ventas en más de 70 países y contamos con más de 2.700 empleados a nivel mundial, ¿sí? Entonces, tenemos una gran presencia en los 5 continentes y es una empresa de las más sólidas, ¿no?
para darles un ejemplo, simplemente en el 2019 se facturaron arriba de 400,000, 461 millones de euros, así que no cualquiera vende o factura esa cantidad, y entonces eso es algo que tomar en cuenta, ¿no? Cuando dicen, sí, es una fábrica italiana. Ok, está bien, existen muchas fábricas italianas, pero entre las italianas, la más grande y la más importante es FAC. Sí, entonces, como les decía, tenemos más de 6 plantas de manufactura en todo el planeta. El producto FAC se fabrica principalmente en Europa, ¿no? Lo que viene siendo en Italia, en Bulgaria, y en Irlanda y en Alemania, ¿sí? De ahí tenemos una planta en Brasil y en Sudáfrica, que son plantas que se han venido adquiriendo al paso del tiempo para poder tener una presencia significativa en esos mercados estratégicos. Además de nuestras plantas de manufactura que tenemos en Europa, también contamos con maquiladoras o talleres de ensamble en 11 diferentes países, contando Australia, Francia, India, España, Inglaterra, incluso aquí donde tengo yo mi oficina, en Florida, en Estados Unidos. Aquí también tenemos una operación de ensamble o de maquiladora, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una empresa bastante fuerte, bastante sólida, y eso obviamente nos da a nosotros una tranquilidad al saber de que estamos comprando con los líderes del mercado. FAC tiene una completa familia de productos que va más allá de simplemente automatismos y barreras. Tenemos una serie de soluciones muy interesantes para todo tipo de ingresos, para puertas automáticas, cabezales, volardos, sistemas de control de acceso, motores para cortinas, toldos, etcétera, etcétera. En FAC siempre ha sido muy importante la innovación y el estar constantemente invirtiendo en desarrollo tecnológico. Contamos con muchísimas patentes de FAC. Son simplemente unos cuantos ejemplos, ¿no? Y obviamente para nosotros es primordial la calidad, ¿no? Somos, como toda empresa europea, estamos certificados por ISO 9001, lo cual quiere decir que nosotros tenemos perfectamente bien documentados todos nuestros procesos de producción y que son rastreables, y que tenemos instituido dentro de nuestro ADN el proceso de mejora continua, ¿no? Estamos también certificados por CE, por UL en Estados Unidos, por GS, por NENCO, por UNI, es decir, los laboratorios con mayor renombre y prestigio. Contamos a nivel mundial, contamos con sus certificaciones también. El día de hoy me gustaría darles un pequeño tour por nuestra planta de FAC en Bulgaria, ¿sí? Entonces somos una empresa global, ¿sí? Y les vamos a presentar la planta de Tutrakan, ¿sí? Que está en Bulgaria, ¿sí? Está muy cerca del río Danubio, ¿sí? Y la ciudad más cercana viene siendo Bucarest, ¿no? Está a un lado del Danubio, entonces los paisajes son espectaculares. Es un pueblito muy, muy hermoso, pero lo más importante de Tutracán viene siendo la inversión que ha hecho FAC, ¿sí? Ahí podemos ver igual que un pueblito típico, ¿no? Europeo con su, con sus iglesias y todo, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo lo que viene siendo la producción de controles de acceso, ¿sí? Barreras,
equipos electromecánicos, sistemas de estacionamiento con nuestra marca Data Park. Ahí también vemos cómo fabricamos la barrera 614, por ejemplo, la electromecánica también, de nueva generación que tenemos. Y aquí es muy importante, obviamente, la gente que trabaja para nosotros, ¿no? Y entonces, obviamente, tenemos ahí toda la operación de producción, logística, ingeniería de calidad, ingeniería de procesos. Ahí pueden ustedes observar cómo se producen localmente en Europa. Entonces, de ahí nosotros mandamos a nuestra planta en Italia los productos y de ahí se distribuye a todo el mundo. Como si algunos de ustedes están familiarizados con los sistemas de producción de calidad de nivel mundial, se darán cuenta que tenemos todos nuestros proveedores están dentro de la misma parque industrial. Entonces ahí tenemos las empresas de fundición, las empresas que hacen los embobinados, ¿sí? Y está a unos cuantos pasos de ahí de la planta, ¿no? Entonces, como lo podemos ver ahí. Entonces, si existe cualquier cosa, ¿no? Que nosotros necesitamos modificar, que necesitamos revisar, inmediatamente podemos trabajar con nuestros 20 proveedores que tenemos en un radio de 100 kilómetros, ¿sí? Para poder hacer los ajustes de producción o de calidad que sean necesarios y de esa manera ser sumamente ágiles, ¿no? En el proceso de producción y a la hora de que nosotros recibamos las órdenes de los clientes, ser muy eficientes en términos de costos, ¿no? También obviamente trabajamos duro y nos divertimos también bastante duro, como dicen los gringos. Entonces, ahí tenemos una probadita, ¿no? De lo que viene siendo la planta de FAC en Bulgaria. Bien, el día de hoy, como les comentaba, vamos a ver lo que vienen siendo los operadores corredizos. Sí, dentro de la gama de soluciones que tenemos de corredizos, podríamos clasificarlos en dos grandes grupos. Podríamos decir que tenemos los electromecánicos, digamos, tradicionales y no tan tradicionales, como viene siendo el C720 o el 851, que tienen tecnologías de FAC que los hacen capaces de manejarse a velocidades más interesantes, más rápidas. Y tenemos también las soluciones que traen motorreductor en baño de aceite, ¿no? Para lo que vienen siendo las aplicaciones rudas de uso continuo. Entonces tenemos esa modalidad, ¿no? Obviamente también se clasifican los motores en las capacidades, digamos, de acuerdo a su uso, ¿no? Si serán residenciales, si serán condominales o si serán industriales. Y también otro factor que hay que considerar, que es muy importante, viene siendo el peso de la hoja, ¿no? Porque dependiendo del peso de la hoja que va a tener que arrastrar el operador, va a ser la capacidad o va a ser, digamos, qué tan robusto necesita ser el operador para poder automatizar esa hoja. Vamos a iniciar con lo que viene siendo los operadores residenciales 740 y 741, que son los corredizos que tenemos para rejas de 500 o 900 kilos. Su velocidad máxima es de 12 metros por minuto y su frecuencia de utilización son de 30% y 40% respectivamente, ¿no? Entonces, tenemos que para una operación, digamos, residencial, no necesitas más realmente. Es decir, una frecuencia de utilización del 30%, estaríamos hablando, no sé, de que unos 20 minutos más o menos por hora.
Sí, obviamente con intervalos, ¿no? De descanso entre uno y otro. Sería el 30%. Tenemos un motorreductor irreversible, por lo cual no necesitamos agregarle o adicionarle una electrochapa o electrocerradura. Tenemos por acá también el desbloqueo, que cuenta con una llave personalizada para el desbloqueo, y en la parte posterior, bueno, aquí no se ve, pero cuenta también con límites de carrera magnéticos, ¿no? Que esto obviamente nos va a dar una mayor durabilidad y una mejor fiabilidad de los límites al momento de que no son, electromecánicos, sino que son magnéticos. La alimentación es a 110, ¿sí? 60 Hz, especialmente para los modelos que se comercializan en México. Tienen un par de 18 newton metros y 24 newton metros respectivamente, y una fuerza de empuje de 450 y 650 newton metros. Ambos son para hojas de hasta 15 metros, ¿sí? Y el piñón con el que viene es un Z16 módulo 4. La lógica con la que cuenta es la 740D, que es bastante amigable porque cuenta con la pantalla LCD. Entonces ahí nosotros vamos a tener la retroalimentación inmediatamente. Ups, perdón. ¿Qué pasó aquí? Ok, entonces aquí vamos a tener la retroalimentación inmediatamente a la hora de que necesitamos hacer cualquier tipo de programación, ¿no? Tiene también lo que es la parada suave. Tenemos dos niveles de programación, la base y la avanzada, con 12 lógicas de operación, y incluso tenemos autoprogramación, ¿no? O el autoaprendizaje, con lo cual lo hacemos muy fácil de instalar. Simplemente aplastamos un par de botones y entonces inicia el recorrido, apertura y cierre, y automáticamente define los límites, ¿no? También acepta fotoceldas de pulso seco. Y aquí tenemos una vista más cercana de lo que viene siendo la lógica. Entonces aquí podemos observar, tenemos los ya conocidos 3 botones de programación, F, más y menos, con los que nosotros vamos a ir entrando y modificando los parámetros de programación. Tenemos aquí el display de 7 segmentos, donde nosotros vamos a ir viendo el estatus de dónde se encuentra la hoja de nuestro portón, si está en la apertura, si está en movimiento hacia el cierre, si está en cualquier límite, si tenemos algún código de error. Todo esto nos lo va a indicar acá, ¿no? Aquí tenemos también lo que viene siendo la regleta de conexiones, donde tenemos entradas para dos botoneras, una A y B. Generalmente se maneja el A para entrada y cierre completo, y el B se utiliza para una apertura parcial. Tenemos nuestras entradas aquí para las fotoceldas de protección del ciclo de apertura, cierre, a un botón de paro o de emergencia, y tenemos también entrada para nuestros bordes de contacto, ¿no? Salidas de 24 volts para accesorios también. Y aquí contamos pues con la alimentación, digamos, del motor, ¿sí? Para darle el ciclaje, apertura y cierre, y nuestra entrada de voltaje de 110 aquí en la esquina, ¿no? Tenemos están protegidos por fusibles. Un fusible, nos protege, digamos, la alimentación, y este otro fusible nos protege lo que vienen siendo los accesorios. Y bueno, tenemos las lógicas de programación automática paso a paso, semiautomática, seguridad, semiautomática, hombre presente, etcétera, ¿no?
De ahí tenemos también lo que viene siendo el 844ER, que es para uso industrial rudo o pesado, que se puede utilizar o bien para condominios o conjuntos residenciales que tengan un alto tráfico y para ambientes, digamos, industriales, bodegas, fábricas, donde nosotros necesitamos mover hojas de hasta 1800 kilos con una frecuencia de utilización del 70%, que cuando tomamos en cuenta que puede ser una hoja, digamos, de varios metros, entonces ahí ya el 70% se convierte prácticamente en un ciclaje continuo, ¿no? Tiene el piñón Z16 módulo 4, el cual lo podemos también cambiar por un Z20, dependiendo, entonces ahí podemos hacer un intercambio entre velocidad y peso. Si, digamos, si tenemos un portón que no es tan pesado, pero queremos que la hoja se mueva más rápido, se puede hacer sin ningún problema. Cuenta con seguridad antiaplastamiento, el motor es irreversible, por lo cual no necesita agregarle una electrocerradura. Cuenta con desbloqueo con llave personalizada, entonces es decir, nosotros jalamos aquí esta palanquita y insertamos la llave para poder activar o desactivar lo que viene siendo el desbloqueo, ¿no? Dentro de la transmisión o el motor reductor está bañado en aceite y obviamente también cuenta con un embrague de doble disco que está en este baño de aceite y contamos con los finales de carrera magnéticos. Aquí tenemos dos versiones, la que es, digamos, la que le llamamos bifásica y la que tenemos de la trifásica. Es decir, la trifásica nos puede aceptar hasta 380 volts incluso, pero generalmente se manejan 220, ¿no? Ya sea bifásica o trifásica. El piñón, como les mencionaba, se le puede agregar el Z16, que es el que viene de línea, o el Z20. Y al trifásico le podemos poner el Z12, el Z16 y el Z20, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como vamos a tener diferentes ratios de reducción, entonces eso nos va a dar diferentes fuerzas de empuje, dependiendo del piñón que nosotros le agreguemos, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, podríamos decir que con un Z16 alcanzaremos una velocidad de 9,5 metros por minuto y con un Z20 tendríamos una velocidad de 12 metros por minuto, ¿no? O en el caso, digamos, del 844 trifásico, con un Z12 podemos alcanzar hasta 7 metros por minuto y con un Z16 tendríamos hasta 9,5 metros por minuto, ¿no? Con 2.200 kilos y 1.600 kilos respectivamente. Para un ancho de hoja que va desde 30 hasta 50 metros, dependiendo del piñón que nosotros le pongamos. Ahora, una de las cosas... Les quería comentar, Sí, o comentar aquí al auditorio, Eduardo, del 844 trifásico bueno, en el ER podríamos decirse cuando ustedes los compran ya es un equipo preparado para trabajar, ¿verdad? Ya es un equipo que tiene su tarjeta, su piñón instalado. En el caso del 844 trifásico, se vende el operador y como accesorios son el piñón y la tarjeta electrónica, ¿verdad? De la cual va instalada fuera del operador como tal, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. ok. Sí, gracias por esa aclaración, Alex. Sí, a la hora de que nosotros estemos instalando un 844, ahí sí les voy a pedir que tengan mucho cuidado con el peso del portón, ¿no? Cuidado en el sentido de que el resorte ya viene de línea, ¿no? Entonces, bien, trae dos resortes, van a encontrar, trae uno preinstalado y trae uno adicional. El adicional no es que sea un repuesto, sino que más bien digamos, es un resorte para el embrague, que
que es más grueso, ¿no? Entonces, por decirlo así, si tenemos portones que pesan más de 1000 kilos, entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar el resorte que tiene más delgadito y poner ahí el más grueso para que tenga, digamos, podamos nosotros ajustar correctamente el embrague de antiaplastamiento, ¿no? Es decir, ¿cuál es la función de este embrague? Es una función de seguridad, ¿sí? Para que al momento en que la hoja pegue con un obstáculo, si el obstáculo ofrece la resistencia, digamos, suficiente, que se barra el embrague, ¿no? Es decir, que entre en actividad el embrague y que no continúe empujando, ¿no? Para evitar, digamos, ocasionar algún daño mayor, ya sea a un vehículo o Dios guarda la hora a una persona, ¿no? Por lo cual, bueno, obviamente siempre se recomienda, sobre todo ahora que estamos hablando de portones bastante pesados, con mayor razón, deberíamos de contar nosotros también con un set de fotoceldas, ¿no? Para proteger tanto lo que viene siendo el ciclo de apertura como el ciclo de cierre. Muchas veces nosotros solamente pensamos en proteger el ciclo de cierre, ¿no? Porque digamos, es donde nosotros vemos el movimiento desde afuera de la propiedad, que es donde se está desplazando el portón. Y se nos olvida que también existe una área muy importante que hay que proteger, que es también el área de traslado de la hoja del portón cuando está realizando la apertura. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos siempre dos entradas por fotoceldas, una de apertura y otro de cierre. También vamos a encontrar en la 844 la lógica 780D. ¿Sí? Trae una configuración muy intuitiva, es muy amigable, fácil de realizar. De hecho, digamos, la programación lógica per se es la misma de la 740, 741, ¿no? O sea, aun y cuando físicamente se ven distintas, bueno, porque la 740D es cuadradita y esta 780D es más alargada, rectangular, pero digamos, si ustedes aprenden a programar uno, ya saben a programar el otro, ¿sí? Entonces, digamos, en términos del firmware, de la lógica del operador, es exactamente lo mismo, ¿no? Ahí, digamos, ya solamente varía el manejo de potencia que tienen ambos, ¿no? Ambos modelos. Pero, digamos, hablando lógicamente y de programación, tenemos igual el display de 7 segmentos, tenemos los 3 botones para programarlo, con los parámetros ajustables para las diferentes lógicas, programables también. Podemos definir lo que viene siendo la apertura y cierre con nuestros dispositivos de seguridad en esta regleta, como les mencionaba hace unos instantes. ¿Sí? Tenemos también la salida para una cerradura eléctrica, que obviamente en nuestros mercados es importante, no está de más, aun y cuando es irreversible, pues si le podemos poner un paso adicional de seguridad, no cae nada mal, ¿verdad? Tenemos las entradas para los finales de carrera, tanto de apertura y cierre. Podemos ajustar también mediante el software, perdón, el par o digamos la fuerza con el que va a abrir y cerrar el operador. Sí, también tenemos una subrutina de comprobación de los dispositivos de seguridad. Es decir, cada vez que nosotros le damos un comando, ya sea apertura o cierre, la lógica automáticamente va a hacer una comprobación, ¿sí? De las fotoceldas o del burlet de contacto, ¿sí? Para verificar la integridad y la funcionalidad de los mismos antes de darle un comando de apertura o cierre, ¿no? Tiene también una salida para una lámpara de predestello, lo cual es bastante útil para alertar tanto a los peatones como a los usuarios o a los automovilistas
de que se va a poner en movimiento el portón. Las características generales de la lógica es la alimentación de 730 volts. Tenemos una potencia de motor de hasta 1000 watts. Podemos cargarle accesorios de hasta medio ampere. ¿Sí? El tiempo de trabajo es programable desde 0 a 4 minutos. ¿Para qué sirve, no? Nosotros cuando le programamos el tiempo de trabajo es también una medida de seguridad adicional, por decirlo así. ¿Para qué? Para que en el dado caso de que, pues, si por cualquier razón, digamos, se llegara, por ejemplo, si se llegasen a descomponer o si se llegaran a caer, por decirlo así, los sensores magnéticos, ¿sí? Para que nosotros a la hora que estamos haciendo la instalación, ponle tú, dura, digamos, 40 segundos, por decir un número, en realizar la apertura, ¿no? Generalmente nosotros le vamos a programar un colchón, digamos, de un 10%, entonces, digamos, si son 40, le programaremos un tiempo de funcionamiento de unos 44 segundos, perdón, y digamos, y si el motor al minuto, perdón, al momento en que se le da la activación, si ya sea con un transmisor o con una botonera, va a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y si llega a contar hasta 44 y todavía no ve el límite, entonces automáticamente se va a parar. ¿Sí? Entonces, ¿eso de qué nos sirve? Bueno, obviamente podemos evitar que se llegue a descarrilar el portón y que ocasione daños mayores, si en dado caso que no encuentre el límite y que, digamos, siguiera funcionando, ¿no? Entonces, eso siempre es bien importante. Los tiempos de pausa, esto es programable de 0 a 4 minutos, eso es simplemente para el cierre automático. Y aquí también es bien interesante ver que tenemos un ajuste de 50 niveles de fuerza del motor, ¿no? Entonces, de ahí será cuestión de ir revisando cuánta fuerza necesitamos y poder ir dándole un ajuste fino en caso de que sea necesario. También acepta el conector de 5 pines, que es la tabletita de receptora de radiofrecuencia. Y bueno, vamos a pasar ahora con lo que viene siendo el 884, que es el electromecánico para aplicaciones tanto comerciales e industriales. Viene siendo el operador más robusto que vende FAC, donde nosotros con esto podemos llegar a mover una hoja de hasta 3.500 kilos y, digamos, con un piñón de Z16 módulo 6, es bastante grueso. Obviamente necesitamos una cremallera también lo suficientemente robusta para poder controlar, ¿no?, el desplazamiento de una hoja tan pesada, ¿no? La frecuencia de utilización de aquí, si tenemos hojas de más de 2 toneladas, sería el 50%, obviamente por los pesos que estamos manejando. Y si esta hoja es de menos de 2 toneladas, podemos asegurarle con toda tranquilidad al cliente que va a tener una frecuencia del 100%, ¿no? Los portones pueden llegar a ser de hasta 42 metros con este operador. Tiene integrado un dispositivo de frenado para garantizar la irreversibilidad. Obviamente esto es para uso intensivo, para fábricas, para bodegas, que van a tener un ciclaje muy, muy intenso. O si vamos a tener hojas muy, muy pesadas también, obviamente. También tenemos un desbloqueo por palanca que está protegido con la misma llave. Y la llave pues viene estando acá arriba en la puertecita de acceso. ¿Sí?
Cuenta con un embrague de doble disco en baño de aceite también. Eso es obviamente para reducir a un máximo la fricción y garantizar la mayor durabilidad del operador. Cuenta en la base con tornillos de nivelación también para poder nosotros ir ajustando y que quede perfectamente a nivel. Y el cárter del operador es de acero y tiene un tratamiento de cataforesis con pintura de poliéster para hacerlo resistente a las inclemencias del tiempo. Entonces aquí podemos ver, tenemos una reducción de hoja de la relación de 1 a 43, con un máximo de una hoja hasta de 42 metros. Las carreras son con microinterruptor de palanca y rodillo. ¿Sí? La regulación de la fuerza viene siendo con el mismo embrague. Podemos nosotros regular la fuerza, como les mencionaba, un segundo dispositivo de seguridad adicional, digamos, a las fotoceldas. El aceite, pues es el aceite que se utiliza para FAC y tiene 100% de utilización en hojas de menores de 2 toneladas. La lógica que utilizamos aquí es la 844 trifásica, ¿sí? Que es para una alimentación de 230 volts o 400 volts. Aquí es importante mencionar que hay un paso de programación donde nosotros le vamos a indicar a la lógica qué tipo de alimentación vamos a tener, ¿no? Si son 230 o 400 volts. Entonces, es importante que ustedes revisen ese paso también, ¿no? La conexión, esta roja que ven ustedes aquí arriba, es la conexión Bus2Easy, que nos permite poner en una conexión de tipo bus con 2 hilos hasta 16 accesorios Bus2Easy, ¿no? Que generalmente son fotoceldas, puede ser una botonera, puede ser un teclado, puede ser también un sensor de dispositivos de proximidad, etcétera. Todos de la familia Bus2Easy, que es una tecnología de FAC, ¿no? Cuenta con un encoder magnético, bueno, pero solamente para el 844 trifásico. Tiene también entradas para burlets de seguridad en la apertura y el cierre independientes. O podemos seleccionar también fotoceldas. Tiene apertura total, parcial y cierre. Quiere decir que lo podemos manejar con una botonera. Aquí es importante recordar que los comandos de apertura total y cierre total son independientes, ¿no? En dado caso de que los dispositivos de seguridad no funcionen, ¿no? Entonces, tenemos esa opción. Lo programamos como todas las lógicas de FAC con su pantalla. En este caso es una pantalla LCD y con los mismos 3 botones de programación. Acá lo tenemos una vista un poquito más frontal. Y es para motores de hasta 1500 watts, perdón. Y con una carga de accesorios de medio ampere a 24 volts de corriente directa. O en el caso de los accesorios Bus2Easy, igual de medio ampere. No sé si tengamos alguna duda o pregunta acerca de los corredizos hasta este punto, antes de entrar con lo que viene siendo la teoría de programación de tarjetas lógicas. Mira, nos preguntan aquí, dice, para la selección de cerradura, ¿hay alguna en especial para la compatibilidad de cada tarjeta? No necesariamente. Nosotros manejamos de línea lo que viene siendo la cerradura FAC, ¿sí? la electromecánica. Entonces, esa la puedes poner. O, digamos, si lo que pasa es que, digamos, la cerradura FAC que nosotros conocemos es una cerradura de solenoide. De repente, si ustedes quieren agregarle una cerradura de tipo magnético, ahí sí yo les recomendaría que pusieran
hicieran una interfase, digamos, con un relay. ¿Por qué? Porque siempre las cerraduras electromagnéticas, que son esas grandotas rectangulares, que son como electroimanes, esos, a la hora de activarlos, generan un pico muy elevado de corriente, y ese podría llegar a dañar la lógica en un momento dado, ¿no? Entonces, digamos, mejor práctica, si nosotros vamos a meter una cerradura magnética, es ponerle una interfase con un relay para proteger lo que viene siendo la tarjeta, ¿no? Si le vamos a meter la del solenoide, que es la que nosotros vendemos como un accesorio de FAC, entonces esa sí la pueden conectar directamente a la lógica sin ninguna reserva. Excelente. También nos hacen llegar aquí otra pregunta, pero casi creo que va relacionada con operadores abatibles, ¿verdad? Que es, ¿podemos realizar aperturas por independiente con la misma tarjeta lógica para puertas de 2 hojas? Entiendo que esta pregunta está relacionada con operadores abatibles, debido a que O podría ser también, Alex, una situación, hoja doble, ¿no? una hoja doble, pero, Una hoja doble de corrediza, ¿no? exacto, pero requeriría 2 operadores como tal. Correcto. Necesitas forzosamente dos 2 operadores. operadores, ahí serían 2 operadores y cada uno tendría su tarjeta en esta situación. Exactamente. O en el dado caso de sí, porque una abatible, la misma tarjeta te maneja las dos hojas. Las 2 hojas, pero simultáneamente, no es independiente. Ay, en los abatibles No, tenemos la opción como de de que te abra apertura una sola parcial. hoja, Ujú. pero al momento de abrir las dos es en conjunto ambas. Correcto, así es. Vaya, no sé si no tengan más preguntas o alguna otra duda que se les presente a los compañeros asistentes para continuar con la parte de la programación de las tarjetas lógicas. Bueno, si gustas, continuamos y que hagan las preguntas por chat y ahí me Claro que las sí, sin pasas, problema. porfa. Continuemos, Sebas. ¿Vale? Sale, vale. Ok. Bien, entonces vamos a seguir con lo que viene siendo la teoría de programación, ¿sí? Digamos, tenemos varias tarjetas lógicas. Como ustedes saben, manejamos operadores abatibles, ya sea electromecánicos, hidráulicos, de corriente directa. Tenemos también los corredizos, que son los residenciales, los que están en baño de aceite, como estos otros dos. 110, 220, trifásicos, digamos. No importa, digamos, cuál versión de lógica tengan ustedes. La ventaja de aprender la programación con FAC es que una vez que uno aprende a programar una lógica, cualquier operador que vaya a instalar va a ser muy, muy fácil de aprender, ¿no? Porque tienen solamente algunas diferencias muy sutiles, como les mencionaba hace unos minutos, la 740 y la 780D. La lógica es exactamente igual, ¿sí? Simplemente cambia, digamos, la forma de la tableta, pero en términos de programación es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Tenemos en la lógica de la programación, bueno, generalmente vamos a tener una regleta de conexión para control, digamos, para nuestra botonera, para nuestras entradas de seguridad, de fotoceldas o de burlets de presión, salidas de voltaje también para accesorios, generalmente de 24 volts, ¿sí? Vamos a tener también otro elemento que es un display de 7 segmentos normalmente, que nos va a servir para darnos un diagnóstico o un código de error cuando hay algún problema.
o también nos va a servir para saber los valores que nosotros vamos programando, ¿no? Y obviamente para entrar dentro de esta programación, que generalmente son 2 niveles, tenemos el botón F, el más y el menos. ¿Sí? Entonces, como vemos, la tarjeta ya trae estos 3 botoncitos y generalmente funcionan de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para entrar a la programación base? Lo que vamos a hacer primeramente, vamos a pulsar y presionar el botón F, ¿sí? Y mientras que está presionado, vamos a ver que cambian las letritas en el display, ¿sí? Y vamos a ver este parámetro que es el LO. ¿Sí? Y de ahí, ya que entramos a esta función, entonces vamos a poder nosotros a cambiarle el valor del parámetro utilizando las teclas más y menos. Obviamente, más va a avanzar en un sentido las opciones que tengamos disponibles o parámetros de programación, y con el menos pues irá hacia el sentido contrario, ¿no? Así como lo vemos en esta ilustración, ¿no? Entonces va el más, A, E, C, luego C, E, A con el menos, etcétera, ¿no? Bien, una vez que nosotros hemos definido el parámetro, podemos hacer varios cambios, pero estos solamente se van a grabar al final del menú. Entonces, lo cual quiere decir que tenemos que ir presionando el FFF hasta llegar al final de la programación, ¿no? Que será A, automática, fuerza 1, fuerza 2, CD, tiempos, LN, ¿sí? Y entonces cuando llega el LN se graba. ¿Sí? Eso es este es un disquete de 3,5 para aquellos que llegaron a trabajar con las computadoras Pentium hace muchos años. Bueno, a la hora que queramos nosotros definir las lógicas, esto se hace en LO, ¿sí? Que generalmente vamos a tener o bien una automática, lógica automática, una lógica semiautomática, una de hombre presente, con un número de variantes que trae la lógica. Generalmente tiene alrededor de 7, pero digamos, las más comunes vienen siendo estas 3, ¿no? El parámetro PA lo vamos a utilizar cuando estamos definiendo una lógica de cierre automático, y viene siendo para definir el tiempo de pausa, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo va a esperar en la posición de apertura antes de iniciar el cierre automático? En los parámetros F1 y F2 vamos ahí a definir la fuerza o el torque o el empuje de los motores que están transmitiendo a las hojas, ¿no? Digamos, en el caso de que sean abatibles, ahí sí, será el F1 y el F2, ¿no? Si es un corredizo, generalmente nada más será un solo parámetro de fuerza, ¿no? El CD define el retardo del cierre o close delay en inglés de la segunda hoja. Esto es en el caso de los abatibles. Y digamos, y eso viene siendo lo básico, ¿no? Entonces, de repente vamos a necesitar pasar a la programación avanzada, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, vamos a presionar el botón F y al mismo tiempo que lo mantenemos aplastado, vamos a presionar al mismo tiempo el botoncito del más, ¿sí? Y entonces en la pantalla va a aparecer el primer parámetro de la programación avanzada. Esto obviamente siempre vamos a tener que hacer referencia al mismo en nuestro manual, en el manual de programación del operador, ¿cierto?
Cuando soltemos el más, y entonces ya va a aparecer el valor del primer parámetro. A partir de este momento vamos a navegar entre los menús de la misma manera que lo hacemos en la programación base, presionando el botón F para brincar de un parámetro a otro y modificando sus valores, ya sea con el botón más o el botón menos. Y así es de fácil, digamos, hacer una programación de los equipos FAC. No sé si, obviamente, esta es una presentación comercial, no pretendo meterme a mucho detalle, pero si les interesa saber más a detalle cómo programar e instalar un 844, un 740, 741, un 884, eso lo podemos hacer en un webinar dedicado. No sé si hayan salido más preguntas, Alex. Nos preguntan también por aquí. Dice, ¿podemos implementar la tarjeta un acceso con huella digital o rostro facial para puerta integrada al portón corredizo? Claro que sí, siempre y cuando este dispositivo tenga una salida de pulso seco, no hay ningún problema. Así es, ¿verdad? El motor podríamos decirse que es un esclavo esperando a recibir esa señal para hacer su apertura. Obvio, aquí hay que Así hacer la es. Ajá. correcta selección de la lógica, ¿verdad? Para que siempre sea una cuestión de apertura de situaciones. Exactamente. Ajá. Vaya, preguntas o alguna otra duda que tengan nuestros compañeros asistentes aquí al webinario. Ahora que tenemos a Edward para que nos aclare todas estas situaciones que puedan surgir o que nos hayan surgido en instalaciones anteriores para poder dejarlas aclaradas. Nada, parece que no nos llegan más preguntas o algunas dudas de nuestros asistentes. ¿Algunas palabras que nos quieras brindar de despedida? Pues, si llega alguna pregunta, pues con gusto la respondemos sin Claro que ningún sí. problema. Decía mi profesor de la universidad, o todo, o se entendió todo o no se entendió nada, ¿no? Exacto. Esperemos que sea lo primero. No, nada, simplemente agradecerte el espacio, Alex, que nos brindas junto con toda la familia de tus distribuidores de Syscom. Muchísimas gracias por preferir la marca. Sabemos que que son productos nuevos que estamos introduciendo y que van a ir conociendo y se van a ir dando cuenta que nosotros con la marca FAC, como les explicaba, es muy importante la calidad. Siempre tenemos mucha atención a ese detalle. Entonces van a encontrar ustedes que nuestros operadores son bastante seguros, bastante confiables. Vamos teniendo a Syscom como nuestro partner, entonces tenemos una combinación ganadora que nos va a permitir ser muy rápidos en responder, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, lo pueden hacer ustedes ahí con el equipo de ingeniería de Syscom, ¿sí? Bueno, ahí está mi correo electrónico, pero generalmente van a recibir una atención más pronta y expedita si se contactan con Alejandro o con su ingeniero de soporte, ¿no? Así es. Vaya, nos hacen llegar aquí una pregunta, Edward. Dice, ¿se puede aplicar a un portón con declive, con 30 centímetros de declive? ¿Te ha tocado ver aplicaciones de ese tipo? Sí, sí me ha tocado ver 30 grados, ¿es grados o centímetros? Mencionan centímetros, no sé, me imagino que van a ser grados. Grados, esa es una pendiente bastante pronunciada, ¿eh? Ah, sí, por 30 grados. Lo que me ha tocado ver que hacen cuando tienen esa... Dice que son centímetros, nos Ok, dicen que son centímetros. Dice que son 15 metros, me imagino que entre de un lado a otro son 15, 30 centímetros. No va a ser tanto el declive, pero sí tiene. ok. Sí, porque me ha tocado ver, digamos, donde el declive está bastante pronunciado y digamos, ahí la solución es hacer una canaleta, ¿no?
Ujú. para que el portón se quede a nivel, ¿no? A plomo. Ahí, digamos, tendrá mucho que ver el peso del portón y, digamos, si fuera posible medir ahí con un dinamómetro cuánto es cuánto es la fuerza que está imprimiendo y ver si está dentro del rango de la especificación técnica del operador, ¿no? Obviamente lo ideal es que nosotros estemos manejando ahí los, sí, que se encuentre dentro del mismo parámetro, ¿no? Entonces, digamos, por decirlo así, el 884 tiene un empuje hasta 3200 newtons, ¿no? Entonces, decíamos, con un dinamómetro es medir que no sobrepase esta fuerza, ¿no? Para que poder nosotros garantizar que va a poder tener el empuje. Pero, si podemos evitar esas situaciones y hacer una canaleta para poder nosotros tener una puerta a nivel, es mejor. Lo he visto que lo hacen con una canaleta y lo he visto también que hacen que la hoja, digamos, a ver, puedo aquí dibujar. Digamos, me ha tocado ver que hacen, digamos, que en la hoja, en la figura de la hoja misma, también, si digamos, la hacen así de esta manera, ¿no? O sea, que no es una hoja completamente rectangular, sino más bien sería como una especie de trapezoidal, ¿no? Un trapezoide irregular, que es con lo que ellos entonces cubren esta inclinación o el desperfecto, ¿no? De la inclinación de la, de la instalación, ¿no? No sé si queda claro. Me imagino que sí. Nos hacen llegar a otra pregunta, pero va más relacionado con la instalación. Dice, qué accesorio es adecuado para reducir el peso de un portón en un portón corredizo? Pues tanto reducir el peso, pues no podríamos, ¿verdad? Se tendría que cambiar el material o la distribución del material de este portón. Pero va más relacionado con la parte de rodamientos, quiero creer, para evitar fricciones o que se tenga un movimiento mucho más libre sería esta situación, ¿verdad? Los rodamientos o las guías Sí, que tengan su portón. generalmente hay varios tipos, digamos, ay, ¿cómo borro aquí? Bueno, digamos, puedes tener un tradicional, que es el que nosotros conocemos, donde tenemos las rueditas aquí abajo, y ese corre sobre una vía, digamos, o una guía, mejor dicho, ¿sí? Este tipo de instalación, pues obviamente va a estar siempre, va a tener el problema de que si hay alguna piedra o algún obstáculo aquí, entonces se va a atorar, obviamente, y lo va a ver como una obstrucción y se va a regresar. Ahora, existe también las puertas que le llaman voladas, ¿sí? Donde tienes, digamos, donde tienes una estructura que te soporta una especie de riel, ¿no? Digamos. Y este es el piso. Entonces, el portón, pues se desliza libremente, por decirlo así de alguna manera, sin ser susceptible a cualquier obstáculo que se encuentra en el piso. No sé si, digamos, si ese viene siendo digamos, una situación, ¿no? Entonces, generalmente el ancho
total de la hoja, digamos, o el vano de paso de la apertura deberá de ser de 2/3 de la longitud total de la hoja. ¿Por qué? Porque necesitas ese otro tercio de aquí, que va a ser donde tú vas a tener, vas a estar sosteniendo prácticamente la hoja para que no se caiga. La otra solución es como tipo, se me acabó aquí es como tipo hoja de closet, por decirlo así, donde tú tienes dos soportes y aquí tienes un riel y por ahí va a, disculpen mis habilidades para dibujar con el mouse no son muy buenas, pero va a estar volada también, ¿no? Entonces va a estar agarrada la hoja aquí y va a ser como un closet, ¿no? Pero siempre vas a tener el riel de desplazamiento acá arriba, ¿no? Digamos, la desventaja en este caso es precisamente la altura máxima, que vas a tener aquí una altura máxima para los vehículos que puedan entrar y salir por este camino, ¿no? Así es, ¿verdad? Entonces, Cabe mencionar por decir, en todos los operadores, ya sea en la marca de FAC o en cualquier otra marca, el operador no carga la puerta como tal, simplemente la empuja, podríamos decirse. Debe siempre haber una pequeña separación entre cremallera y el piñón, ¿verdad? Esto es como una buena práctica de instalación para un operador corredizo. Simplemente la puerta debe tener efectivamente. un movimiento libre y fluido, ¿verdad? Para que sea evitar el sobrecalentamiento o que se esfuerce de más el motor y se acorte su vida útil como tal. Así es, entonces por eso es que hay que revisar, ¿no? Cuáles son las características del sitio y qué sistema de rodamiento sería el ideal para las necesidades del cliente, ¿no? Así es. Pues vaya Edward, parece que no nos llegan más preguntas. No nos queda más que despedirnos, ¿verdad? Agradecer a todos los asistentes por su tiempo, por esta plática, esta pequeña capacitación, podríamos decirse, para comercial acerca de los operadores de FAC. Igualmente, Edward, agradecerte a ti por el tiempo invertido. ¿Alguna No, palabra, al alguna contrario. despedida? No, pues muchísimas gracias de nueva cuenta y esperamos vernos pronto por ahí por Expo Syscom en Guadalajara. Así es, ¿verdad? Los esperamos la semana que entra. A todos los que tengan oportunidad, que estén cerca ahí del área de Guadalajara, pueden asistir. Ahí estaremos con equipos de FAC, ¿verdad? Ahí estaremos mostrando la nueva barrera 614, es de la que vamos a tener. Ujú. Podrán ver igualmente la 680, esperemos tener la 620, algún operador corredizo y un abatible, les digo, si tienen la oportunidad, ahí de platicar acerca de los productos, proyectos, lo que ustedes quieran, ahí vamos a estar. Igualmente, los invitamos a nuestro próximo webinar, en el cual estaremos hablando de las barreras, de la barrera 614, pues, para ser más exactos, para hacerles Ujú. la presentación, ¿verdad? De esta barrera, cuáles son sus ventajas, qué pueden obtener con ella, cuáles son sus aplicaciones. Este sería el próximo 22 de febrero, para hacer la fecha. Así es. Ahí los Correcto. esperamos y no nos queda más que agradecerles su tiempo, ¿verdad? Hasta luego y muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Que tengas un bonito día. Igualmente, Eduardo, hasta luego a todos los asistentes. Bye bye. Ingeniero Córdoba, hasta luego.